Bienvenidos amigos a Entrevista a la Ansiedad, el lugar donde las historias de vulnerabilidad se convierten en relatos de fortaleza. El día de hoy tengo un invitado de lujo, un amigo en las redes. Tuve la oportunidad de conocerlo a él el año pasado en una charla, en una conferencia que dieron con Enrique, y es un ser maravilloso, es un ser de luz. Todo él irradia alegría, ya lo van a conocer. Bueno, muchos de ustedes ya lo conocen. Buen día, Horacio, ¿cómo estás? Hola Erika, buen día, una alegría estar en contacto y bueno, y feliz de estar ya acá en Perú con toda mi gente linda y bueno, y feliz de esta entrevista también contigo. Muchas gracias, Horacio, por estar aquí. Y sí, la verdad es que ahora que estás viviendo en Perú es que me animé a entrevistarte. Yo sé que tú no tienes ansiedad, probablemente nosotros no vayamos a hablar estrictamente de ansiedad, pero bueno, Horacio es un ser positivo, así que a las personas que están en ansiedad, que están en negatividad, pues esto les va a venir como un agua fresca. Bien, Horacio, lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo es que te conviertes en todo positivo? Mira, hace muchos años, yo empecé en grupos de meditación y una de las cosas que entendí era lo importante que era el poder del pensamiento, ¿no? Y que todo lo que nosotros creíamos lo creábamos, ¿no? Y lo entendí siendo adolescente. Entonces, yo creo que una de las ventajas que cuando uno empieza muy joven es que está menos contaminado. Entonces, es más fácil recibir la información. Entonces, desde ese punto yo entendí el poder que cada uno de nosotros teníamos en crear y lo importante, me explicaron lo importante que era el pensamiento positivo a través de lo que es la vibración, de lo que uno vibra, uno atrae también, ¿no? Y una vez, específicamente respondiendo a tu pregunta, una vez yo estaba de viaje y me preguntaron, ¿cómo estás, Horacio? Y dije, todo positivo. Y vi que la gente se sonrió. Y ahí empezó a repetir todo positivo. Y otra vez dije, pero me salió natural. Pero fue como una frase, se ve que venía ya en el inconsciente que lo traía, porque lo empecé a decir y todo el mundo empezó a decir todo positivo. Entonces fue ya como una grabadora, así que quedó y ya quedó como el eslogan de Horacio, todo positivo, porque la gente en verdad me veía súper feliz, súper contento y lo más importante era que yo creo que es cuando uno empieza a transmitir las cosas. Las cosas más importantes no es la teoría, sino la práctica, ¿no? O sea, realmente poner en práctica y solamente cuando la gente capta eso en ti es porque quiere decir que lo estás ejecutando y porque quiere decir que estás realmente aplicando el conocimiento. Entonces, eso para mí era importante, pero también entender de que yo era un ser ilimitado y como ser ilimitado podía lograr todo lo que quería. Entonces sabía que cuanto más positivo fuera, más cosas yo iba a lograr. Pero a su vez, en esos años me empezaron a suceder cosas muy mágicas, como empezar a viajar, y que en ese momento el viajar no era como ahora que es tan fácil, sino que era difícil porque los medios costaba todo muchísimo más y todo eso, y a mí se empezaron a abrir las puertas y llegué a lugares que nunca imaginaba y entendí que todas esas cosas se daban por mi pensamiento, ¿no? Y acompañado con la actitud positiva, así que más o menos por ese lado empezó el todo positivo. Pero cómo es que tú comprendes esto a una edad tan temprana? Porque por lo general las personas empezamos a buscar este tipo de actitud, digamos, positiva, ¿no? Cuando atravesamos pues alguna situación de dolor, algún trauma y nos damos cuenta de que ya no queremos seguir así, que tiene que haber algo más y entonces empezamos a cambiar la actitud, ¿no? Pero ¿cómo es que tú a una edad tan temprana encuentras esto? ¿Atravesaste por alguna situación difícil que te llevó a pensar, no, pues tengo que ser positivo, ¿no? Porque si no, acá me muero. ¿Cómo fue? Bueno, mira, familia habíamos tenido un accidente de tránsito importante, en el cual a mi padre lo habían diagnosticado que iba a quedar inválido, después se nos incendió la casa, después hubo una cantidad de cosas que cuando aparecen todas juntas, viste, todo. Pero, sin embargo, ahí exactamente todavía no, pero eso sí generó que muchos años la situación económica, que todo la parte toda social de la familia y todo se puso muy difícil. Cuando sí me vino esto, yo
si bien para mí no fue nunca algo traumático eso, siempre lo tomé como algo natural y eso, pero sí, cuando vino eso yo sí sentí que yo tenía la herramienta de sacar adelante a mi familia a través del pensamiento positivo, ¿no? Y gracias a que a mí se me empiezan a abrir las puertas y empiezo a viajar y todo eso, empiezo a contagiar de esa energía a mi familia y todo empieza a variar. Entonces, algunas veces no sé si como tú decías, si realmente meditamos estas cosas desde el dolor. Algunas veces yo creo que son cosas que uno también traemos y hay activadores, ¿no? Como esos activadores que te despiertan y te recuerdan la información. Y a mí me pasó que cuando yo recibí la información, vibró en mí. Algo resonaba aquí en mi corazón. Entonces, al resonar, es simplemente cuando, viste, vos decís, es así, tal cual. Esto sí funciona, la ley del mentalismo funciona, todo es vibración, todo es energía, y bueno, y solamente era empezar a aplicarlo. Ahora, cuando tú lo aplicás y empezás a conseguir un resultado chiquito, ¿no? Eh, y decir, wow, funciona, ¿por qué no pensar en grande? ¿No? Y ahí es cuando tú empiezas a entender lo que te decía, que eres un ser ilimitado y que puedes alcanzar. Pero lo más importante también era entender que esto del pensamiento positivo tenía una relación muy importante con la misión que cada uno traemos en la Tierra. Y tal vez mi misión era llevarle este mensaje de esperanza, de optimismo, de energía positiva a la gente, entendiendo que todos vamos a tener situaciones difíciles, pero siempre el universo tiene un rayo de luz que te está esperando y siempre hay una solución y hay una herramienta para cada caso. Entonces, que nosotros tenemos el poder de transformar las cosas, que nosotros tenemos el poder de cambiar, que tenemos el poder de mover las energías para que las cosas sucedan cosas diferentes también. Entonces, por ahí yo creo que eso es lo que hizo que realmente la inspiración mía se pudiese materializar de una forma más clara todavía. Genial. Y estabas hablando de que tú recibiste la información. ¿Cómo recibiste la información? Mira, en mi vida, yo iba al colegio y la verdad que nunca estaba en nada. Iba al colegio de los maristas que hay acá también en Perú, pero de Uruguay, y no estaba en nada espiritual. Tampoco fui un muchacho que estuviese ni fumando, ni en droga, o sea, que no estaba nada, pero era muy maduro, entre todo muy niño todavía, y no tenía nada, si bien no tenía nada de maldad, tampoco no estaba en nada espiritual de que digas, ay, me interesa esto, o yo qué sé, o devoto de la Virgen o de Jesús, por más que iba a un colegio católico, lo que sea. Sin embargo, tuve una experiencia llegando de comprar el pan y la leche que iba a ser un mandado y viví una experiencia de contacto en el cual vi tres objetos muy luminosos sobre la costa de Uruguay y lo comenté, miré la hora, eran 7:59, cuando regreso lo cuento en mi casa, nadie me da corte y al otro día mi padre me despierta, que nos preparaba el desayuno y nos íbamos al colegio temprano y me dice, Horacio, lo que tú viste son unos ovnis que aparecieron acá en Montevideo. Y voy al colegio, lo dibujo en el pizarrón, cómo lo había visto, porque eran tres gigantes cambiando de color. Y en los informativos apareció que todo medio Montevideo lo había visto. Es más, en la zona del departamento Maldonado, donde está Punta del Este, hubo un apagón en el momento que ellos pasan también. Entonces fue una cosa que no era una experiencia que uno lo vivió y te quedas con la duda, sino que era que todo muchísima gente lo había visto. Entonces, a partir de ahí, yo ingreso en los grupos de contacto y ahí me hablaban ellos sobre que estos seres lo que hablaban era de que una de las cosas más importantes iba a ser el pensamiento positivo para los años que iban a venir. ¿Por qué? Porque el planeta iba a sufrir tantos cambios que si nosotros no teníamos un pensamiento positivo y no podíamos llegar a contagiar a la gente de ese pensamiento, el caos nos iba a agarrar a cada uno de nosotros. Entonces, lo importante era nosotros que cada uno de nosotros pudiéramos ser inspiración de este pensamiento y contagiar a la gente sabiendo que se venían cambios muy importantes. Imagínate, te estoy hablando del año 89, te estoy hablando. Wow. Entonces, realmente
Y a uno que ha pasado por todos los cambios de los 90 y del 2000, y tú dices, el giro fue de 360 grados, y la verdad que las cosas que se han visto eran tal cual lo que nos habían dicho, ¿no? Pero también siempre recordando que al final es porque las cosas buenas están por llegar, porque todo este cambio es para algo bueno. Y algunas veces lo malo está mejor publicitado. Entonces uno cree que todo se está cayendo y que cada vez peor y nos hablan de las guerras, y no, pero no vemos que son millones de personas que en este momento meditan, que hablan del karma. Hasta en el fútbol hablan del karma, en la política, de los chakras. Antes decían los chakras y empezaban las chakras de qué, ¿no? Y entonces tú ves que hay un lenguaje que realmente se ha contagiado, pero eso es porque hay muchísimas personas que están inspirando a través de su forma. Y yo sé, como siempre digo a la gente, al universo no le importa las formas, al universo lo que le importa es la intención. No importa si alguien hace Reiki, si alguien medita, si es budista, si es krishna, si es católico, si es musulmán. Lo importante es el cambio y la transformación que están haciendo los seres humanos comprometidos para esta época. Efectivamente, son momentos de cambio, ¿no? Como tú lo dices, mira, y qué bonita historia, que como a través de un contacto tú entras en toda esta información que para nosotros en esa época, pues, nada, ¿no? O sea, era muy, muy restringido. Yo recuerdo que aquí en Perú, Sixto Paz, Ujú. ¿no? Que él empezó a hablar justamente de esto, del contacto, y creo que él empezó en los años 70, ni siquiera en los años 80, este, mucho más jovencito, ¿no? Pero aquí decían de que él era un loco, que era un Ujú. volante, ¿no? Incluso cuando él hablaba y hacía y ponía las manos así de que él había visto en el cielo, salía un especialista, entre comillas, al costado a decir, sí, pone las manos así es porque él está tratando de imaginar, o sea, trataban de dar explicaciones que de verdad yo no entiendo, tratando de maltratar su imagen, esa era la función. Entonces, yo me imagino que también en la época en que tú viste todo esto y empezaste con la actitud positiva, era difícil y eras como un revolucionario, un Sí, hippie o algo así. totalmente, totalmente, porque mismo mis padres, ¿no? Al principio, imagínate, ¿no? Pensaron que era como una cosa así, como tipo un hobby. Cuando vieron que ya lo mío era que iba todos los miércoles, los jueves a las reuniones y que ya, ¿no? Pusieron ahí las barbas en remojo, como dice, y tuvieron que ir a hablar con las personas que estaban en los grupos para ver dónde estaba su hijo y qué estaba haciendo y todo eso, ¿no? Que por suerte todo salió bien y ellos tuvieron como una asistencia especial para poder comprender que todo era algo bueno y genuino y realmente algo desde la luz, ¿no? Con la preocupación de que una secta no se lo vaya a estar Sí, llevando al exacto. hijo, ¿no? Mira, algo además, bueno, yo te sigo hace algunos años, ¿no? He entrado algunas veces en algunas meditaciones contigo. Algo que a mí me llamó la atención así poderosamente fue una entrevista que hiciste hace 5 años, si no me equivoco, a Rafael Calderón. De Ecuador. Sí, de Ecuador. Una entrevista que le hiciste acerca de la Cueva de los Tallos y donde él presenta, porque hizo una larga investigación, ¿no? Donde él presenta algunos videos y algunas tomas de eran como seres alados que parecían haditas, como hadas. Ajá. Eso a mí me dejó, pero en shock, ¿no? Yo dije, para mí era como una prueba de algo que, claro, también lo sentía dentro, pero que no había tenido la oportunidad de ver como tú, ¿no? Cuéntame, ¿cómo llegaste a esta entrevista con él, con Rafael? ¿Qué fue lo que te motivó, te llevó? Además, te quiero decir que lo hiciste muy bien, no sé por qué no continuaste con eso. Imagino que lo del pensamiento positivo es lo tuyo, ¿no? Pero cuéntame cómo llegaste a esto, cómo viste esto. Bueno, es que Rafael es un hermano y es un amigo, ante todo, y aparte de eso, porque yo también ingresé a la Cueva de los Tallos en Ecuador. Yo en el año 2000 ingresé con él y otras personas. La experiencia que él cuenta es posterior, pero en donde cuando nosotros fuimos también tuvimos unas experiencias muy importantes, ya que en este lugar, la Cueva de los Tallos, está relacionado lo que se habla de una biblioteca que en el año en la década de los 60, Juan Moris, un húngaro radicado en Argentina, descubre una biblioteca donde se encuentran las planchas metálicas de oro
donde habla sobre la historia de la humanidad. Entonces, si nosotros tuviésemos acceso al verdadero conocimiento, realmente cambiarían cantidad de paradigmas y pensamientos y estructuras que tenemos sobre la vida también, ¿no? Y sobre la historia más que todo. Entonces, a partir ¿Paradigmas de... religiosos también? ¿eh? ¿Paradigmas religiosos también? Claro, por supuesto, totalmente. Porque recuerda que todo es como una cosa que van pasando y hay veces como un teléfono descompuesto también, ¿no? Que al final. Entonces, la verdad que fue una experiencia hermosa que tuvimos y creo que también es una información importante porque habla sobre el mundo intraterrenos, que es, el mensaje también es que al final también tenemos que entrar dentro de nosotros, de la madre tierra, al final el conocimiento está dentro y Rafael es una persona que inspira, una persona muy comprometida en lo que a él le tocó con esto de divulgar esta información y me parecía importante que realmente esa información, llegara a quien tú dices que llegara, por ejemplo, en tu caso. No, a mí me dejó impactada y además lo compartí con familiares y Ujú. amigos y se quedaron también en shock, ¿no? Mi hijo me dijo, mamá, ¿qué es esto? Y empezó él también a hacer su propia exploración. Bueno, él está en su camino, ¿no? Claro, sí, sí, Bueno, sí. y además de esto quería preguntarte, bueno, este miércoles 12, ¿verdad? Este Sí, miércoles estás teniendo una charla aquí en Lince, ¿cierto? sí. Es, Cuéntanos de tu charla, ¿de qué va tu charla? ¿Cómo es? ¿Para quiénes está dirigido? Se llama El arte de pensar y vivir en positivo y como es, la idea es, está abierta para todo público porque en verdad es para todas esas personas que necesitan esa inyección de optimismo, de esperanza, de cambio y principalmente lo que yo comparto, cuáles son mis experiencias y cuáles son esos tips que a mí me hicieron estar en una vibración positiva, donde las experiencias, donde puedo crear, donde puedo lograr las cosas, donde puedo superar los obstáculos, cómo se manejan las energías, cómo hacer qué cambios en ciertos momentos y todos esos tips que de alguna forma uno lo lleva a decir, bueno, ¿cómo mantenés, Horacio, esto de que la verdad lográs lo que querés y podés tal vez viajar por el mundo entero como una cosa muy natural y poder estar siempre haciendo lo que te gusta y no tener obligaciones y poder cumplir con tu parte más que todo, porque todo esto tiene que ver al final con la misión que cada uno tenemos en la Tierra, ¿no? Y no importa cada uno cómo sea la forma, lo importante es que al final lo que nos toque sea realmente con un resultado positivo, ¿no? Y que realmente cumplamos nuestra parte. Si bien yo empecé en la experiencia de contacto también con Sixto, Paz y estas experiencias, simplemente entendí que en este momento que está viendo el planeta ya no era tan importante la experiencia externa, sino ayudar a la gente a que, sabiendo que el problema de la gente era el problema psíquico, el problema mental, era ayudarlos en este momento con la parte del pensamiento positivo, que por supuesto el pensamiento positivo está alineado a la espiritualidad, a la activación, a la paz interior, a todo eso, porque nada va, una cosa no, se sale de la otra, ¿no? Van todos de la mano. Pero sí me pareció en mi misión personal que el ayudar a la gente a que pudiera entender que con el pensamiento positivo pueden realmente lograr todo lo que quieren y pueden realmente destrabar y pueden realmente dirigir esas energías hacia realmente todo lo que todo lo bueno que viene para cada uno, ¿no? Y que si uno es un ser humano común y corriente y lo pudo lograr, ¿por qué no las personas también? Mira, y hablando justamente de esto del pensamiento positivo, yo que atiendo a algunas personas que tienen ansiedad, me he dado cuenta que hay una dificultad tremenda, sobre todo las personas que tienen pensamiento intrusivo, ese pensamiento negativo de ¿qué tal si me va a pasar esto? Si me sube la presión, me voy a enfermar, me voy a morir. Y tienen una dificultad para ponerlo positivo. En las técnicas que nosotros utilizamos para ayudar a las personas con ansiedad, hay unas técnicas donde tú tienes que convertir ese pensamiento negativo en uno positivo, ¿no? A ver, ya, esto es negativo, ¿cómo lo conviertes en positivo? ¿Qué te gustaría sentir en lugar de esto? ¿Qué te gustaría ver en lugar? Y hay una dificultad. Yo me doy cuenta que dice, sí, pero ¿cómo lo hago? Entonces, no quiero sentir esto. No, pero es que no es negativo, ¿no? Entonces, Ya.
¿Cómo lo pones en positivo? Y a mí me parece por eso tan importante tu charla, sobre todo para las personas que tienen este tipo de pensamiento intrusivo, negativo, y les dificulta tanto ponerlo en positivo. ¿Cómo crees tú que podrías ayudarlos a estas personas a convertir un pensamiento negativo en algo positivo? Todo es, mira, todo es cuestión de disciplina y de y ejercitar las cosas. Yo siempre le digo a la gente, cuando yo la primera vez que meditaba, pasaba una mosca y estaba atrás de la mosca. Y entonces, tal vez si alguien que nos está escuchando y es tal vez carpintero, y si yo me pongo a hacer la primera vez algo de carpintería, lo más posible, hasta el clavo sale volando para otro lado, lo que sea. Entonces, todo es cuestión de práctica. Pero cuando nosotros empezamos a ejercitar nuestros pensamientos y los llevamos a una dirección positiva, eso empieza a fluir de una forma rápida. Eso empieza a entender que realmente nosotros pensábamos que eso costaba y que la misma fuerza que tú le ponías al otro es lo mismo que podías lograr con esto. Pero sí tienes que empezar a hacer todo lo que es una limpieza, de un reseteo mental para sacar todas esas estructuras y todas esas programaciones que muchas veces quedan en el subconsciente también. Entonces nosotros vamos a hacer ejercicios y vamos a trabajar también de esta forma y vamos a trabajar todos este miércoles en poder crear también para enseñarles a la gente que realmente sí podemos dirigir la mente y que la podemos dominar, porque el poder está en nosotros. Lo que nosotros no tenemos que dejar es que darle poder a los pensamientos negativos y a que no podemos lograr las cosas, a ese que nos tira para abajo o algo de eso. Y como yo siempre le digo a la gente, tú tienes dos formas de crecer. O creces desde el amor o creces desde el dolor. Entonces es el momento que ese día la gente tome la decisión de cómo quiere crecer. Entonces para eso vamos a ponerle el pensamiento positivo. No hay que pagar impuestos. Es gratis. Y realmente nuestra mente la empezamos a adiestrar. Automáticamente empezamos a ver que todo empieza a fluir, que nosotros somos un imán, pero tenemos que ser un imán de una vibración positiva. Y para eso tenemos que sentir, tenemos que trabajar la gratitud, tenemos que entender eso, tenemos un día más para vivir experiencias hermosas, que podemos hacer algo más por alguien, que tenemos la capacidad de poder ayudar, que tenemos la capacidad de divertirnos, de reír. O sea, todo eso, todo lo maravilloso que hizo el universo y Dios hizo al ser humano con una perfección tan grande, que tenemos que sacarle jugo al 100%. ¿Para qué le voy a sacar un 20%, ¿entendés? Al jugo, a la experiencia, ¿no? Positiva. Entonces tengo que aprovechar realmente a vivirlo desde una forma consciente, que eso es lo más importante. Es como ese mandamiento que dice, eh, amarás a Dios como a ti mismo, ¿no? Y a veces nos olvidamos nosotros de amarnos a nosotros mismos por las experiencias negativas que hayamos tenido, no encontramos la forma de amarnos, ¿no? Y yo pienso que este taller que tú vas a brindar del pensamiento positivo tiene ese camino, ¿no? Claro. Encontrar la forma desde el amor, ¿cómo hago mi vida, no? ¿Cómo cambio mi vida? Y cuando cambiamos nosotros, cambia también nuestro entorno. ¿Es así, Exacto. verdad? Sí, totalmente. El cambio empieza por uno. Y cambias tú y cambia todo lo demás. Lo que yo te contaba, tenía una situación difícil familiar, empezó a cambiar gracias a que yo empecé a generar a través de acciones positivas, pero todas las noches yo siempre creaba y pensaba lo que quería para mi vida y para mi familia, ¿no? Y eso se fue creando, y eso se fue creando. Entonces, por eso te digo que es una cosa desde lo más simple, ¿no? Hasta lo más profundo también. Y ahí es cuando realmente tú dices, wow, qué impresionante. Entonces, la otra cosa es que uno no se puede olvidar de esas experiencias, ¿no? O sea, como yo digo a la gente, no puedes tener la amnesia de olvidarte y a todas las personas que están pasando un problema grande, que vivieron cosas muy buenas y muy lindas también, pero Ujú. generalmente se nos borran esas cosas y no nos acordamos. Entonces, cuando tú eres consciente de esas oportunidades, que para eso todo el universo hizo todo un esfuerzo, movió hilos invisibles, entonces ahí es cuando tú realmente te empoderas, tomas conciencia y dices, wow, tengo que realmente empezar
acordarme de eso y si me pasó eso, ¿por qué no me va a pasar ahora? Esa es la pregunta. Exacto, exacto. Excelente, Horacio, excelente. Qué bonita entrevista. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Erika, un abrazo gigante, toda la mejor energía y que esto sea el comienzo de también para ti, tu canal y todo que sea el comienzo de grandes momentos y que también cumplas tu misión a través de este instrumento. Y por supuesto, con tu ejemplo, todo positivo. Todo positivo. Muchas gracias, Horacio. Para los amigos que nos están viendo, si quieren ir a ver a Horacio el día miércoles 12, ¿a qué hora, Horacio? A las ¿Dónde? 7:30 de la tarde es la avenida Petitoires, ahí ahora no tengo el número, pero ahí lo pueden ver en mis redes, Horacio Todo Positivo, me pueden seguir, pero es en la cuadra 14, hay un edificio que es de oficinas ahí, y a las 7:30 de la tarde empieza la conferencia. Excelente. Entonces voy a dejar el flyer al final del video para que los amigos que estén interesados se acerquen. Muchas gracias, Horacio, por estar aquí. A ti, gracias a ti. A ustedes, amigos, como siempre les digo, espero que les haya gustado esto. Vayan a ver a Horacio. Y como siempre les digo, adiós.